Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches, empezamos con lo último. La Policía Nacional le dio hace tan solo unas horas un duro golpe a la banda de los urabeños. Informaciones preliminares indican que en la vereda La Chinita, cerca a Cúcuta, se presentó un enfrentamiento entre las autoridades y delincuentes de esa banda criminal. Hasta este momento está confirmada la muerte de 6 presuntos miembros de los urabeños, mientras uno más resultó herido. Los sujetos se desplazaban en esta camioneta de placas venezolanas. En la operación falleció el capitán de la policía Carlos Andrés González, mientras que un suboficial resultó herido. El operativo policial estaba dirigido contra Carlos Andrés Valencia González, alias Visaje. Está indicado de ser uno de los peces gordos de los urabeños en el nororiente de Colombia. Son 16 días de paro y la calma no retorna a varias zonas del país. Hoy fue Caquetá el escenario de una verdadera batalla campal. Los disturbios surgieron en medio del esfuerzo de las autoridades por levantar los bloqueos que tienen sitiada Florencia. Entre tanto, en el Cauca siguieron las manifestaciones. La gigantesca ofensiva para abrir a la fuerza las vías de Florencia comenzó a la 1 de la tarde. Tanquetas, escuadrones antidisturbios, motorizados y hasta helicópteros fueron utilizados por la policía, que estuvo respaldada por el ejército. Inmediatamente comenzó el operativo. Encontraron resistencia de los manifestantes, muchos de los cuales cubrían sus rostros y lanzaban piedras y toda clase de objetos contra las autoridades. La primera vía en ser intervenida fue la que conduce al aeropuerto. Toda clase de objetos, árboles caídos y hasta un carro incendiado hallaron los uniformados. En los alrededores de la carretera, donde hay 5 barrios, sus habitantes prefirieron evacuar las casas y salir con banderas blancas para advertir que no formaban parte del conflicto. En el sitio fue necesaria la presencia de ambulancias y personal médico porque la batalla campal ya comenzaba a dejar varios heridos. Parcialmente se informó de 9 manifestantes y 3 uniformados que fueron llevados a diferentes centros asistenciales. Durante el operativo, las autoridades lograron despejar a centenares de manifestantes y varios fueron detenidos. Yo no estaba haciendo nada. El cierre de las vías desde hace 15 días tiene aislada a la capital del Caquetá, sin alimentos básicos y combustibles y con emergencia sanitaria porque las basuras no han podido ser sacadas al relleno sanitario. Por supuesto, situación crítica a esta hora en el sur del Cauca, también que se vive, y es el reporte que tenemos de las autoridades a esta hora, imágenes que nos llegan de lo que sucede esta tarde, no solo en el Cauca, también en el Huila hay problemas y el paro campesino continúa. Pues Jorge Alfredo, Noticias Caracol habló precisamente con los campesinos en esta zona donde se registró una verdadera batalla campal y esta es su versión. Estábamos almorzando cuando nos atacaron. Nos atacan de repente, allá tenemos el cambuche, tenemos la ropa, no tenemos nada. En estos momentos somos terroristas y en elecciones somos ciudadanos. Todo lo que tenga que ver con inversión social, educación, salud, vías de penetración, los insumos para aquellos pequeños agricultores que llegan supremamente caros. Y ahora vamos al sur del Cauca, donde hoy fueron liberados 7 miembros de la fuerza pública que permanecían retenidos por los campesinos. Freddy Calvache está en vivo desde la vía Panamericana. Freddy, adelante con todo su reporte. Hola María Lucía, muy buenas noches. Pues le cuento que los saludo desde el estrecho Patía en el sur del departamento del Cauca, donde también hay cientos de afectados por el paro de los campesinos. Son transportadores y viajeros que no han podido llegar a sus destinos y que están prácticamente atrapados en este sitio. Y lo último de los 7 miembros de la fuerza pública que fueron liberados por los campesinos es que ya fueron trasladados hasta Popayán y desde allí serán enviados hasta sus lugares de trabajo. En medio de banderas blancas, una calle de bastones y una multitud, aparecieron 4 suboficiales del ejército, 2 soldados y un policía que permanecían desde el domingo en poder de los campesinos que tienen ocupada la vía Panamericana en el sur del Cauca. Una comisión humanitaria encabezada por la ONU y la Defensoría del Pueblo los recibió. Visualmente son personas que están en buen estado de salud. La liberación estuvo a punto de frustrarse por esta declaración del agente William García, uno de los liberados. Inicialmente cuando me retiene la gente que me identifica como militante de la FARC, del grupo del Frente 29. La comunidad reaccionó y le exigió al uniformado rectificar públicamente lo dicho, con lo cual los dejaron partir.
Líderes campesinos como Juan Pablo Araujo rechazaron cualquier nexo con la guerrilla. Es para dejar en claro que aquí no estamos tratando con ningunos terroristas, como se ha tratado de mencionar. Aquí lo que hay es campesinos, por eso ese es el motivo de que hacemos la entrega nosotros. El bloqueo, que se extiende varios kilómetros entre Cauca y Nariño, ha dejado miles de afectados, entre transportadores de carga y pasajeros como estos ecuatorianos. Estábamos ahí en Cali trancados como 3 días y ahora venimos así. En poblaciones como Balboa, El Bordo, El Estrecho y caseríos ubicados al lado de la Panamericana, el comercio cerró sus puertas. Ya se nos terminó la papa, la cebolla, todo lo de preparar los alimentos acá. En este sitio permanecen más de 7.000 campesinos que piden al gobierno conformar una mesa nacional de integración de acuerdos, bajar precios de insumos y acceso a la comercialización de sus productos, entre otras peticiones. Muy bien, pues son más de 7.000 los campesinos que continúan bloqueando la vía hacia la ciudad de Pasto, y los transportadores y los que se encuentran aquí tienen una petición concreta. Mire, señor presidente, aquí hay gente que tiene 15 años de estar aquí. Sí, necesitamos un arreglo. Necesitamos que usted se arregle todo con los campesinos aquí del Cauca. Por favor, señor presidente. ¿Qué necesitamos? Estaremos pendientes pues del desarrollo de esta noticia que se registra aquí en el sur del departamento del Cauca. Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. Piden solución los campesinos allá en el Cauca. Huila y Putumayo son los otros dos departamentos que afrontan graves problemas de movilidad por bloqueos de sus principales carreteras. En varias poblaciones no hay combustibles ni alimentos básicos. A esta situación se suman los disturbios presentados hoy en Neiva. Un nuevo día de paro en el departamento del Huila deja como resultado el enfrentamiento de estudiantes de la Universidad Surcolombiana con la policía, que dejaron cuantiosos daños materiales en entidades bancarias y clínicas que se encuentran ubicadas frente al alma mater, así como la cafetería interna de la universidad totalmente incinerada. 13 personas resultaron capturadas, 2 personas resultaron heridas. Por otra parte, en el municipio de Campo Alegre, campesinos, arroceros y cafeteros marcharon por las principales calles del municipio. Se mantienen los taponamientos viales que dejan como resultado desabastecimiento en varios municipios como Pitalito, Garzón y La Plata, y otros que quedan hacia el sur del departamento del Huila. Acá en el Putumayo, los bloqueos de los campesinos han impedido que 15.000 estudiantes no hayan podido ir a clases en los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamués. Igualmente hay desabastecimiento de productos, especialmente de frutas, en los municipios de Puerto Asís, de Orito, Valle del Guamués y San Miguel. Algunos productos han sido ingresados por el Ecuador, pero presentan un incremento de hasta el 200%. Las autoridades vigilan las vías para evitar roces entre la población. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. A propósito del paro agrario en el país, consultamos sobre la incidencia del contrabando de alimentos en la situación del campo e incluso en las protestas. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los efectos del contrabando son devastadores y no se pueden relacionar con los TLC. Para Fabio Borges, lechero de Boyacá, quien habló en la última edición de Noticias Caracol, la leche que llega de otros países los tiene en clara desventaja por los precios. Claro, eso nos afecta totalmente porque llega a bajo costo, y nosotros para producir un litro aquí en nuestro país, Colombia, nos están alrededor del costo de 900 pesos y nos están pagando a 600 pesos. Para Rafael Mejía, presidente de la SAC, no hay duda de que el contrabando es un factor desestabilizador para los sectores agropecuarios. A ello se suman la revaluación, los precios al productor y costos de los insumos. El contrabando en este momento es mucho más dañino que las importaciones legales. De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, de enero a agosto de este año se han decomisado más de 2 millones de kilos de alimentos de contrabando. El decomiso más significativo ha sido el de arroz, con 1.428.000 kilos, seguido por las frutas, la leche en polvo, azúcar, entre otros. Frente a las manifestaciones que culpan a los TLC de la situación en el campo, Mejía aclaró que no es cierto, pero que se requiere mayor inversión. Seguimos esperando las carreteras primarias, secundarias, terciarias. Seguimos esperando los distritos de riego y drenaje. Seguimos esperando un incremento en los recursos para financiación. También advirtió que los acuerdos alcanzados para frenar el paro son temporales y que se necesitan políticas eficaces.
7 de la noche, 22 minutos. El Congreso y la Casa de Nariño fueron escenarios de Noticias de Paz, mientras las comisiones primeras de Senado y Cámara iniciaron el análisis del referendo como mecanismo para validar los acuerdos que se logren en Cuba. El presidente Santos les advirtió a las FARC que el tiempo de diálogo tiene un límite. Luis Eduardo Maldonado nos tiene detalles de esta noticia. Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Mire, el presidente Juan Manuel Santos le ha pedido a sus negociadores que aceleren la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. También ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que el proceso de paz no es de un gobierno, no le corresponde exclusivamente a él, que le corresponde a un país y que todos se la tienen que jugar por esta iniciativa. Y tercero, ha dicho que los militares incursos en investigaciones, en procesos penales por delitos cometidos en el conflicto, recibirán los mismos beneficios que reciban los guerrilleros de las FARC que están en el proceso de paz. El primer escenario donde se tocó el tema de la negociación con las FARC fue en una audiencia pública en el Congreso. Allí el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, dijo que los próximos meses serán definitivos. Estamos en este momento en La Habana en un momento crítico de la negociación. Yo creo que en los próximos meses sabremos si esto va a salir o no, porque estamos entrando en los temas esenciales. Y es que los temas esenciales y polémicos que faltan por tratar parecen darle la razón al comisionado. Ellos son participación política de las FARC, el fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, verdad y reparación de las víctimas y refrendación de la negociación. El segundo escenario donde se trató el tema de los diálogos con las FARC fue en la Casa de Nariño. Allí el presidente Santos advirtió que los diálogos tienen un límite en el tiempo. Estamos en el punto crucial del proceso. Este proceso no puede durar mucho tiempo más. Nos estamos acercando a las decisiones importantes. Horas antes, en otro escenario, el propio Santos fue enfático en señalar que en La Habana no se está negociando el futuro de la fuerza pública. Allá estamos discutiendo, conversando sobre cómo ponerle fin al conflicto. No estamos para nada discutiendo el futuro de nuestras fuerzas, el futuro de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, de nuestra armada o de nuestra policía. Al final, Santos fue concluyente. Los beneficios jurídicos que reciban los miembros de las FARC también los recibirán los miembros de las fuerzas militares envueltos en procesos penales por delitos cometidos en el conflicto. Y la otra noticia de paz tiene que ver con la reunión que acaba de terminar el presidente Juan Manuel Santos con Horacio Serpa, Jaime Bernal y Alejo Vargas, hablando de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Lo que nos han contado es que hablaron de posibles sitios para el inicio de las conversaciones y de los negociadores. Una fuente presidencial dijo que no se descarta que alguno de estos señores, Serpa, Bernal y Alejo Vargas, pueda ser negociador en este eventual proceso de paz. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, y el hombre señalado de apuñalar y luego arrojar a su vecino al vacío desde su apartamento en un tercer piso porque le habría pedido que le bajara el volumen a su equipo de sonido, fue enviado a la cárcel. Noticias Caracol habló con la familia de la víctima y con la defensa del sindicado. David Manotas, un hombre de 39 años, es señalado por la Fiscalía de apuñalar y lanzar desde un tercer piso a su vecino, quien le pidió bajar el volumen de su equipo de sonido. Manotas fue cobijado con medida de aseguramiento y enviado a prisión mientras se lleva a cabo el juicio en su contra. David Manotas fue detenido según la Fiscalía con rastros de sangre y el cuchillo que habría utilizado en el ataque a este otro hombre, Francisco Cifuentes, un zootecnista que trabajaba en la antigua Bolsa Nacional Agropecuaria. El padre de Cifuentes pidió justicia. Hay que castigar esa porquería. Por favor, que esto no me perdone, que no pase lo que ha pasado con otros casos. Esto no puede seguir así. Otra familiar advirtió que Manotas siempre tuvo mal comportamiento. Se la pasaba haciendo estas fiestas todos los días, 3 días de fiesta, domingo, 2 de la mañana. Por Dios, la gente trabaja. Es importante que sepan qué clase de persona es este. El abogado del presunto agresor dijo que se trató de un acto de legítima defensa. Alegará que su cliente no puede ser juzgado porque tiene problemas mentales. En la legislación penal pues hay una figura que se llama la legítima defensa. En caso concreto pues de las personas que entran arbitrariamente, indebidamente o ilegalmente al lugar de residencia. Manotas se declaró inocente y no aceptó los cargos por homicidio agravado. Fue llevado a un calabozo de la policía. Hoy se conoció la renuncia de la secretaria de Integración Social de Bogotá, Teresa Muñoz. Su retiro se da en medio de cuestionamientos por parte de algunos concejales debido al manejo de los comedores comunitarios. Teresa Muñoz dijo que recibió muchas presiones políticas por parte de personas que tenían intereses en la adjudicación de los contratos de alimentación. Incluso se refirió a un concejal
pero no dio su nombre. Aquí hubo un concejal que incluso cuando llegué a la secretaría vino aquí a este despacho, en este escenario en el que hoy estamos, incluso a intentar decir que él había tramitado y bueno, que había trabajado antes en la secretaría, que tenía mucha gente en la secretaría, pero que necesitaba más. Y la presión empezó incluso por ese concejal cuando yo le dije, no, yo no transo. Y esta es una buena noticia. Jóvenes cucuteños entre los 14 y los 18 años lograron superar sus adicciones gracias al apoyo de psicólogos, terapeutas, educadores y otros compañeros. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En el nororiente de Cúcuta funciona El Faro, una fundación que alberga a más de 100 jóvenes con problemas de drogadicción. Estudian, ellos reciben sus talleres, está el manejo de parte terapéutica. Estos jóvenes reciben orientación de quienes en un momento tuvieron el flagelo de las drogas en su vida. Lo que hago es incrementar en ellos el amor, las ganas de vivir. Encontré unas personas muy buenas y muy especiales como uno, que lo apoyan y le ayudan en todo. Algunos jóvenes que viven en la casa y están a punto de terminar ayudan a otros adolescentes que apenas inician el proceso. Estar limpio es lo mejor que puede haber, puede mirar a la gente a los ojos sin pena de nada. En El Faro trabajan gratuitamente psicólogos, psicoterapeutas y orientadores. Ellos le ponen el alma a abrir opciones a estos muchachos. Dándoles un abrazo todos los días de acompañamiento, decirles sin la droga y se puede vivir. Estos profesionales trabajan desde hace 28 años por el restablecimiento de los derechos de los menores de edad como estos, que gracias al Faro han encontrado una luz en medio de su oscuro camino. Este es el pronóstico del tiempo en Colombia para las próximas horas. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.946 pesos con 28 centavos. Subió. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.930 pesos. Se mantuvo estable. El índice DATEIFX cerró al alza en 1.944 pesos con 57 centavos. Gracias por continuar con nosotros. Los desmanes que se registraron en la cárcel del Bosque en Barranquilla anoche generaron múltiples daños en las instalaciones. El lugar fue tomado por los internos para reclamar lo que consideran un trato humano por parte de la guardia. La dirección del penal denunció que durante la revuelta 30 animales fueron sacrificados. Llenos de escombros, quedaron los pasillos de la cárcel distrital de Barranquilla, luego de los destrozos causados por los internos que se amotinaron durante varias horas. Según el director del centro carcelario, mientras una comisión dialogaba con voceros en los patios, las oficinas, tal como lo muestran estas fotografías, fueron saqueadas. Los daños son altos. Inclusive en estas oficinas entraron los internos, saquearon parte de los materiales aquí de trabajo. El funcionario también denunció el sacrificio de 30 animales que se encontraban en los galpones. Unas gallinas, los degollaron, unos patos. Por su parte, los internos que se subieron en la azotea, algunos con sus rostros tapados, explicaron los motivos de la revuelta. Primero que todo con la visita, que no sea maltratada. Los presos llevaron al equipo de Noticias Caracol hasta esta celda, que según ellos es un calabozo de castigo. Aquí la gente duerme en el piso hasta 15 días. Eso aquí es inhumano, ¿cómo van a abusar de uno? Las autoridades se comprometieron a tomar los correctivos y a cambiar la guardia que según ellos vulnera sus derechos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le propuso al gobierno colombiano la creación de una comisión binacional que se encargue de aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con sus múltiples implicaciones. Sobre el fallo de la Corte de La Haya que le dio a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar colombiano sobre el Caribe, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso el diálogo a través de una comisión binacional. Porque es necesario llegar a un diálogo y a una negociación para que en esa negociación nos pongamos de acuerdo cómo se aplica el fallo de manera plena. El mandatario nicaragüense aseguró que temas cruciales como la conservación de la reserva Seaflower se podrían definir en conjunto para zanjar las diferencias. Estando claro de cómo se va a manejar la reserva, estando claro cómo se va a patrullar en la zona, estando claro
del tema de la pesca, ya esto dejándolo asentado en un tratado. ¿Por qué hace falta un tratado? Un tratado que nos permita dejar ya comprometido en ese tratado lo que el acatamiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Los internacionalistas consultados creen que la propuesta de Daniel Ortega al gobierno colombiano es positiva. Creo que sin duda alguna nos estamos demorando en buscar acuerdos que permitan unos buenos resultados y beneficios para los habitantes de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. No hay nada mejor que llegar a un acuerdo con la contraparte que obtuvo beneficio, sobre todo en el aspecto de zona económica exclusiva. Una falla eléctrica dejó sin luz por más de una hora a Caracas y a 19 de los 23 estados de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció que se trató de un sabotaje. Vamos en vivo con Lisset Villafranca, corresponsal permanente de Noticias Caracol. Lisset, ¿cuál es la situación a esta hora? Jorge Alfredo, 8:15 de la noche aquí en Caracas, una noche lluviosa y afortunadamente iluminada. Y le digo que afortunadamente iluminada porque hoy hubo una falla eléctrica en este país que dejó a más de la mitad de los venezolanos sin luz. Hay que decir que a esta hora ha vuelto a la normalidad. En el caso de Caracas, el servicio se ha restablecido en un 100% y se espera que en las próximas horas el ministro para la Energía, Jesse Chacón, dé una rueda de prensa explicando la causa de esta falla. Así se vivió la jornada hoy en Venezuela con este apagón. Al mediodía se reportó la primera falla. Los ciudadanos comenzaron a informar a través de las redes sociales que sus hogares y oficinas se habían quedado sin luz. Poco a poco se empezó a vivir el caos en las calles cuando los semáforos, el servicio de telefonía y la internet colapsaron. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó que se trató de una falla en una línea de transmisión. Hemos tenido una falla en la línea 765 que ha afectado en Centro Occidente. Estamos trabajando para recuperar el servicio. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció a través de su cuenta en Twitter que la falla pudo ser provocada. A esta hora todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de golpe eléctrico contra el país. Alerta y activos, los venceremos. Las calles de Caracas se convirtieron en un verdadero caos. El metro fue cerrado y los semáforos se apagaron. Cuando se fue la luz, la gente se apagó el metro en la mitad y la gente salía por el túnel caminando para salirse para acá. Y aunque el servicio ya se había restablecido, el caos fue tal que a los caraqueños les tocó caminar para poder regresar a sus hogares. Toda la gente salió del metro buscando camionetas, no había camionetas, las camionetas pasaban full, la mayoría se fueron a pie. La oposición rechazó las denuncias y calificó de ineficiente el gobierno de Maduro. La holandesa de las FARC, Tanja Niekmayer, que está en Cuba con la delegación de las FARC, cambió los fusiles y las balas por las cámaras fotográficas y los trípodes. Ahora la vemos disparando fotos, aunque con dificultad. Incluso tiene que acudir a los colegas periodistas para el manejo de esta técnica. Como ya no tiene ni voz ni voto en la mesa, ahora se dedicó a hacer un archivo fotográfico para la página de las FARC. Sus modelos son los periodistas. Con la renuncia protocolaria de los ministros, consejeros y secretarios del presidente, mucho se rumora. Por ejemplo, María Lorena Gutiérrez, actual consejera de Buen Gobierno, suena para el Ministerio de Comercio Exterior. Otro dato, uno de los hombres inamovibles es Aurelio Iragorri, actual secretario general de la presidencia. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, viaja a Londres a recibir un premio, el de transporte público ambiental, por los avances en el manejo de combustibles fósiles y electrificación del transporte para una ciudad pura. París, Singapur y Buenos Aires estaban nominados. Y el recomendado de Código, los herederos de Bach llegan desde Alemania con lo mejor de su música antigua. Durante 5 días, la orquesta Bach Erben y el coro Luxa Eterna recrearán la misa en si menor del famoso compositor alemán Johann Sebastian Bach. Mañana, miércoles, en Medellín, Colegio Alemán. Y en Bogotá, Gimnasio Moderno este jueves. El viernes en la Iglesia San Mateo y el sábado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hasta aquí el Código Caracol.
Entre 2010 y 2011, Colombia vivió una tragedia invernal y el sur del Atlántico fue una de las regiones que más sufrió. El canal del Dique se rompió y el río Magdalena se desbordó. Diego Fajardo visitó uno de los pueblos más afectados para averiguar si las anunciadas ayudas llegaron. Noticias Caracol investiga. Estas imágenes impactaron a muchos colombianos en 2010 y 2011. Escenas dramáticas por cuenta de dos fenómenos de la Niña consecutivos que dejaron miles de damnificados. En la costa se rompió el canal del Dique y se desbordó el Magdalena. Ponedera, al sur del Atlántico, fue uno de los municipios afectados. Aquí muchos, como Campo Elías Cantillo, dicen que las tan anunciadas ayudas nunca llegaron. ¿Y ese qué papel es? Ese papel que se ha modificado. Pero nosotros no hemos sabido lo que es una compra ni ayuda de nadie. Con su vejez a cuestas, Alba Calderón recuerda que su rancho se inundó y tuvo que abandonarlo durante varios meses. ¿Alguna vez ha recibido ayuda? Nadie. Por aquí no viene nadie. ¿Un mercado? Cuando nada, mercado menos. En las afueras de Ponedera encontramos sumergida en una pobreza extrema a Carmen Ladino y sus 5 nietos. A la corriente nos llevó una parte, porque hay mucha agua. Y aquí de Ponedera no vino nadie a darnos soluciones aquí. Indignados, muchos señalan al actual alcalde Hernando Manotas de actuar con indiferencia y dicen que lo único que les ha dado son estas prendas de vestir. Mañana usted, ¿cuándo quepo yo aquí? Esa es una falda. Claro, tengo una falda. ¿Se la ha puesto o no? No, que voy a ponerme yo esto, mire, vea. Pero hay algo más grave. Algunos denunciaron que fueron engañados cuando firmaron la entrega de la ropa. Cuando yo firmé, yo estaba, como estaba el señor entretenido, yo vine, cogí, leí lo que decía en la hoja y decía láminas de Terní, listón y otras cosas, etcétera, etcétera. El alcalde Manotas se defiende y explicó por qué en las actas de entrega aparecen materiales de construcción. Sí, efectivamente decían algunos materiales de construcción, pero pasamos una raya y abajo donde decía otros colocamos las prendas de vestir. Los damnificados de la ola invernal aquí en Ponedera no tuvieron otra opción que acudir a la justicia para obtener las ayudas humanitarias. Y el Consejo de Estado los escuchó. A través de esta orden de tutela, el máximo Tribunal de Justicia ordena que se les entreguen las anheladas ayudas. La tutela ampara a 192 damnificados, pero el alcalde Manotas dice que solo 5 son beneficiarios y a 2 ya se les dio el subsidio de 1.500.000 pesos. Es decir, que la tutela solo cobijaría a 3 damnificados. Realmente es una situación que a mí no me compete. Yo pienso que yo hago lo que dice la ley. Pero otra cosa piensa el abogado Óscar Santo Domingo, quien presentó la tutela. No hay restricciones. Vemos por parte de la Unidad Nacional de Riesgo una falta de humildad, porque no hay ninguna restricciones. Hay verano aún en Ponedera, pero el IDEAN notifica que llegará próximamente el invierno y con él el miedo y la incertidumbre a los habitantes de este municipio. En Ponedera, sur del Atlántico, Diego Fajardo, Noticias Caracol. Noticias. Pero en noticias.